Bendiciones para todos los que nos están sintonizando a través de este canal, los que regresan después de algún tiempo de no habernos escuchado o visto en algún curso. Gracias por continuar. Recuerden que es un canal de evangelización en el cual agradecemos su presencia, agradecemos que estén en este instante con nosotros y vamos a iniciar con un pequeño curso, eh, una introducción, un esquema eh, básico con algunas cosas importantes para aquellos que les gustan las escrituras. Empezaremos compartiendo cosas muy básicas pero que ayudan mucho cuando leemos la Biblia. Algunos nos preguntaban en los cursos: oye, ¿por dónde empiezo a leer la escritura? ¿Por dónde empiezo? ¿Por el Antiguo Testamento? ¿O empiezo por el Nuevo Testamento? ¿O empiezo haciendo una combinación entre el Antiguo y el Nuevo? ¿Empiezo leyendo los Salmos? Tantas preguntas que uno, cuando inicia en este caminar acerca de conocer la palabra de Dios, siempre uno empieza con algunas dudas. Entonces esperemos que esta pequeña introducción o esquema ayude mucho a que esas dudas, cómo iniciar, cada quien tendrá su metodología, pero aquí explicaremos un poco de qué manera nos es más útil hacer algún estudio, lectura de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar en este hermoso día en el que el Señor ha preparado para nosotros, y agradecemos que usted nos acompañe. De verdad que es una bendición. Ojalá nos puedan escribir desde donde nos escuchan, donde nos ven. También algunas preguntas, si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario, siempre será bienvenido, con tal de que podamos mejorar siempre los cursos y las enseñanzas. Iniciamos este esquema agradeciéndole a Dios estos tiempos que vivimos de, de gloria, de tener una vida plena, de tener un día más para poder reconciliarnos con Él, y cuando tengamos algún inconveniente en nuestra vida cotidiana, de poder adentrarnos hacia la oración, vivir los sacramentos. Vivimos tiempos hermosos. Así que vamos a iniciar este curso y comenzamos con un pasaje bíblico que nos va a revelar de una manera clara y precisa de lo que estamos nosotros ahorita pues analizando, y vamos a ver en este pequeño curso introductorio. Lo vamos a tomar de la segunda carta de Timoteo, ahí en el capítulo 3, versículos del 15 al 17, y nos dice Timoteo que las Sagradas Escrituras pueden darte sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ya que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Tomando algunos pasajes, tomando algunas palabras de esta escritura que ya desde aquí nos da una gran revelación, pues podemos decir que las escrituras nos dan o nos llevan a la salvación mediante Cristo Jesús, a la salvación. Y esto ya desde aquí leer la palabra dice, nos llevan a la salvación, que además es inspirada por Dios. Eso es fundamental, que entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios, y que ella nos enseña, nos corrige, nos educa en la justicia, ser justos ante toda la vida cotidiana, y nos prepara para realizar toda obra buena. Desde aquí ya podríamos tener todo un exégesis con este pasaje, pero creo que hemos retomado lo más importante. Seguimos mencionando. Ahora dice que todos los clérigos, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas, dedicados por oficio al ministerio de la palabra, es decir, aquellos que predican, que leen, que meditan, que hacen catequesis con ella, han de leer y estudiar asiduamente la escritura, es decir, de manera cotidiana, de una manera fiel, para no volverse predicadores vacíos de la palabra. Hay personas que conocen la Biblia al revés del derecho y te dicen las citas bíblicas de memoria, y no digo que eso esté mal, digo qué grandioso
cómo Dios le ha dado un carisma, un don de tener una buena retención en su memoria y poder decir las palabras, la escritura de memoria y poderla sacar en el momento oportuno. Pero este documento nos dice, ojalá aquellos que saben y conocen la escritura de memoria, que la escuchen por dentro, que la mediten y que han de comunicar a sus fieles y sobre todo en los actos litúrgicos la riqueza de la palabra de Dios. Eso lo encontramos en la Dei Verbum número 25 o el documento de la Divina Revelación en el numeral 25. Nos invita a que si vamos a adentrarnos en esto del estudio, de la exégesis de la escritura, de hacer una hermenéutica, de hacer todo un estudio completo, que no nos quedemos con aprendernos las palabras, las citas bíblicas, sino que a su vez hagamos vida en cada uno de nosotros. Eso es fundamentalmente lo que la Dei Verbum nos dice en este numeral 25. La palabra Biblia se deriva del vocablo griego que es plural de la palabra biblión, que significa los libros o los libritos o el conjunto de libros. La procedencia del vocablo deriva posiblemente de Biblos, que este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. En el siglo I se escribía sobre papiros. Solo siglos después, en el siglo IV, comenzará a utilizarse el pergamino, formado por piel de animales. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato de rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Los judíos tenían la Torá o tienen la Torá escrita en rollos. Ya en la segunda mitad del siglo I, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales se escriben. Se escribió la Biblia, la escritura, escúchelo muy bien y desde aquí ya vamos a entender porque hay cosas que merecen todo un estudio tanto del idioma, el lugar, la cultura, porque fueron en 3 idiomas muy importantes: el hebreo, el arameo, el cual Jesús lo hablaba en su momento y en sus tiempos, y que algunas Biblias tienen todavía la traducción muy apegada al arameo, y que encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento, y luego también el griego, la cultura predominante durante muchos años en la época de Jesús, principalmente cuando aparece San Pablo, y que tiene una parte fundamental en la historia de la salvación. Esto se escribió en un lapso de 1600 años, se escribió la Biblia. Desde el año 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo, la cual contiene, escúchelo muy bien, 3.573 promesas aproximadamente. Promesas que se cumplieron, promesas que la mayoría hablan de la venida del Salvador y que en el Nuevo Testamento se concluyen, se cierran ciclos de estas promesas dicho por los profetas en el Antiguo Testamento, y que nos dicen los estudiosos aproximadamente hay más de 3.500 promesas. Los años, quizás usted ve algunos otros autores, algunos otros escritos variarán un poquito, pero bueno, más o menos son los años en los que se escriben, y cuando inicia la escritura o cuando inician a recopilarse a través de la traducción oral o tradición oral, de boca en boca, los momentos importantes que encontraremos en la Biblia. Aquí vemos cómo nuestros hermanos judíos llevan ahí los rollos envueltos en lugares en una tela muy hermosa, y que vemos ahí a un joven judío, seguramente para los que nosotros conocemos como nuestra primera comunión, y en el que para ellos es como ya cuando un joven lee la Torá o lee los pergaminos o los rollos en este caso, ya es un joven que entra en la mayoría de edad, y algunos le llaman a ese momento el Bar Mitzvah. ¿Cómo está dividida las Sagradas Escrituras, la Biblia? Independientemente
de cuál Biblia hablemos. Empezamos mencionando que hay una palabra que se llama canon, o se dice canon, que viene que deriva de la palabra griega canon o canon, que significa regla o medida. Ahora bien, como la escritura es una regla de fe y de costumbres dada por Dios, pronto se llega a hablar del canon de las escrituras. Sí, la regla o la medida o el número definido de manera oficial por la Iglesia, como los libros que va a contener la Biblia o las Sagradas Escrituras, ni un libro más ni un libro menos. Así pues, canon bíblico es la colección de los libros inspirados por Dios. Ya lo habíamos leído en la Dei Verbum numeral 25, y también me lo mencionaba la segunda carta de Timoteo. Recogidos por la Iglesia y considerados por ella como regla de verdad en virtud de su origen divino. Sí, es una medida, es una regla que nos dice la verdad, es una manera de hacer lo justo, de hacer la regla de cosas que es lo conveniente según Dios y según sus mandamientos y según sus leyes. La palabra canon, vamos a definir que en las Sagradas Escrituras hay el canon del Antiguo Testamento, el cual se divide en dos: el canon griego o canon largo, definido en Alejandría o canon de Alejandría, que contiene 46 libros el Antiguo Testamento y es estudiado, leído por católicos y ortodoxos. Tenemos el canon hebreo o el canon corto o de Palestina, que tiene 7 libros menos el Antiguo Testamento, y eso lo utilizan, lo estudian los hermanos judíos y protestantes. Posteriormente tenemos el canon del Nuevo Testamento. Ahí no hay dos, ni largo ni corto, aunque veremos más adelante, como tiene aquí el esquema. El canon del Nuevo Testamento tiene 27 libros y este lo utilizan, lo estudian, lo meditan católicos y protestantes. Dentro del canon o Antiguo Testamento hay los 7 libros que definen o que hacen la diferencia entre el canon largo de 46 y el canon corto de 39, que son los que utilizan los hermanos judíos y protestantes. No contienen 7 libros llamados deuterocanónicos o segundo canon, y son 7 libros. Estos libros son los libros de Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico o también llamado Sirach en algunas Biblias, y el libro de Baruch. Con esto, el Antiguo Testamento, el largo tiene 46, que incluye los deuterocanónicos, y el corto tiene 39, que no incluye los 7 libros deuterocanónicos. Se preguntarán por qué. Más adelante daremos algún tipo de explicación de por qué no fueron incluidos en sus libros del canon, el canon corto de Palestina. Luego tenemos los libros que estuvieron en duda, que también conscientemente fueron 7, del Nuevo Testamento, y fueron la carta a los Hebreos, la carta a Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, el libro de Judas y el libro del Apocalipsis. Hay por ahí un término llamado de algunos libros que no están en el canon, no fueron reconocidos por la Iglesia, que a través de la historia y a través de la tradición oral sí se hablaba de ellos. Por supuesto, en esa época, en los inicios del primer siglo, muchos escribieron experiencias, vivencias que tuvieron en sus culturas, en sus lugares de origen, en donde ellos radicaban, lo que Dios les manifestaba. Pero esos libros no se toman como libros de enseñanza o para una catequesis. La Iglesia no avala esa enseñanza de estos libros llamados apócrifos, que no están aquí por ello mismo, y que son libros definidos como escondidos. Algunos muy conocidos en la actualidad, de momento no mencionaré el nombre, pero son libros que existen, que circulan, algunos podrán usted encontrar en las redes, y que son de cultura personal, que ayudan quizás a algunos para entender algunos pasajes, pero que no son regla o medida para dar una catequesis. Esos libros son libros apócrifos. Comenzamos con el primer grupo de los libros del Antiguo Testamento, en el que encontramos 46. Hablaré de la Biblia
que tiene el canon largo, que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, el cual contiene en total 73 libros reconocidos por la Iglesia. Primer bloque será el libro de la ley o Pentateuco o la Torá para el caso de los hermanos judíos. Ahí encontrarán el término o el nombre judío, con el cual también se le conoce a este grupo de libros. Y pues como bien saben, encontramos 5 fundamentales, que es el libro del Génesis, que nos narra la creación, el libro del Éxodo, por ahí encontraremos la historia maravillosa de cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y camina por 40 años hasta la tierra prometida. El libro de Levítico, el libro encontraremos la ley, los mandamientos, cómo fue Dios definiendo y dándole pautas al pueblo de Israel. Al principio un grupo de personas, después se fue formando ya un pueblo, y que ahí encontrarán los libros de la ley, por ejemplo, pues lo del Shabbat, las fiestas importantes, por ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 25 del año jubilar, un pasaje hermosísimo. Luego pasamos al libro de los números, también encontraremos algunas referencias del libro del Éxodo, en el libro de los números, algunos pasajes maravillosos. Y el último, que es el libro de Deuteronomio, ahí ahorita me viene a la mente ese pasaje hermosísimo del Shema, del cual algún fragmento fue tomado para lo que sería los 10 mandamientos a futuro. El Shema, que todo hermano judío conoce y se aprende de memoria desde muy pequeña o de muy pronta edad. El Shema, él escucha Israel. El segundo bloque serán los profetas, los cuales son 21 profetas. Estos 21 profetas están divididos en 6 profetas anteriores y 15 posteriores. Los 6 profetas anteriores serán Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y los 15 posteriores se dividen en 13 profetas mayores, por supuesto Jeremías, Ezequiel e Isaías, y 12 profetas menores, que serán Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El tercer bloque de esa división del canon del Antiguo Testamento son los escritos, que son 13, o bien llamados Ketubim. 13 escritos, de los cuales son 3 grandes escritos, son los Salmos, el libro de Job y Proverbios. Luego 5 escritos medios, que son el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y el libro de Esther. Y los 5 últimos libros, que será el profeta Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Cuarto bloque, cuarta agrupación del Antiguo Testamento, los que ya mencionábamos anteriormente, llamados deuterocanónicos, que son 7: Baruch, Judith, Tobías, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, Esther y Sabiduría. Como nota adicional, podemos decir que también algunas adiciones de Esther y de Daniel también eran considerados o son considerados dentro del libro deuterocanónicos. Pasamos al canon del Nuevo Testamento, el cual tiene 27 libros. Los primeros 4 son los evangelistas, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Dicho sea de paso, como un comentario importante, usted seguramente lo ha visualizado, lo ha visto cuando va a alguna catedral, alguna iglesia antigua. Cada evangelista tiene un signo, tiene un símbolo que lo representa, y que en algunos de los casos el contenido de su escrito lo define esta imagen. San Mateo será representado por un ángel, un hombre con alas que resalta la humanidad del Hijo de Dios. Ahí lo encontrarán en las iglesias, aunado junto al evangelista Mateo, un ángel. Luego tendremos a San Marcos, representado como un león, símbolo de fuerza, coraje, de realeza. Luego tendremos a San Lucas, que está representado por un toro, mansedumbre. Como recuerdo en San Lucas
Ahí quizás lo analicemos de una manera muy propia más adelante. Ahí en San Lucas, hablando de un toro que es signo de mansedumbre, un animal de carga, tranquilo, humilde, las tres parábolas de misericordia más hermosas que encontramos en los evangelios, en este caso en el evangelio de San Lucas. Y por último, San Juan. Y San Juan es el águila que ve el mundo desde las alturas, un evangelio considerado un poco elevado en su contenido, un poco elevado en su desarrollo. ¿Por qué mencionamos también estos signos? Bueno, pues porque Mateo, Marcos y Lucas, los estudiosos mencionan que son tomados o tienen la misma raíz, la misma fuente por el cual coinciden algunos pasajes, y que entonces son llamados evangelios sinópticos, con la misma fuente. Lo veremos quizás en alguno de los momentos más importantes cuando avancemos en este estudio, en esta introducción, en el que ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. Y aparte encontraremos al evangelista San Juan, representado por un águila. Luego tenemos el segundo grupo, que es la iglesia primitiva, o bien llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, y en el que ahí encontraremos las primeras comunidades cristianas. También cuando por primera vez se menciona la palabra cristiano, aquí lo veremos en el libro de los Hechos, recordar momentos fundamentales en la historia de la salvación, en la historia del Nuevo Testamento, el momento en el que se encuentra San Pablo con Jesús ahí en ese camino a Damasco, el momento en el que tenemos el primado de Pedro, momentos muy claros, muy hermosos, en el libro de los Hechos. Tercer grupo, llamado epístolas o cartas, son 21 libros, a los cuales son 13 que se les definen o se le atribuyen a San Pablo, que algunos ponen en duda porque pues seguramente por el contenido se dice que algunos fueron escritos por sus discípulos y no por el mismo apóstol. Estos tres epístolas son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, la carta de Tito y Filemón. Sabemos que muchas de estas epístolas son lugares que visitó San Pablo, comunidades que formó él en sus visitas cuando andaba evangelizando a tiempo y a destiempo, y que por eso muchos escritos vienen dirigidos a ellos específicamente. Luego tenemos la carta a los Hebreos. Con esto tenemos 14 epístolas y 7 cartas católicas, que se dividen en la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Judas. Son 21 cartas o epístolas. Y el último grupo, el último libro, llamado Apocalipsis, o el libro de la revelación, que en algún tiempo fue como un libro que no queríamos tocarlo o tener una exégesis tan a fondo. ¿Por qué? Porque habla de la escatología, y que un poco de temor, del fin del mundo, y es un libro de esperanza, así lo podemos definir. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, y que con esto define el último libro, que iniciamos con el Antiguo Testamento, que fueron 46, e iniciaba con el libro del Génesis. Terminamos con los 27 del Nuevo Testamento, y el último libro será el Apocalipsis. Muchas gracias por llegar hasta el final de este tema. Gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este momento de reflexión, estudio, de análisis de la Biblia. Ponemos en el manto de la Virgen todas sus intenciones. Yo sé que nos está escuchando, nos está viendo, y nos vemos en el siguiente tema. Que Dios les bendiga y el Señor los cuide y los proteja.